una vez más agradecer a los medios informativos su asistencia y presencia en esta rueda de prensa, que la consideramos importante y trascendente para el desarrollo de nuestro municipio del año próximo, como es la presentación del presupuesto que irá a pleno en el día de mañana y que naturalmente pues será el documento básico y fundamental del desarrollo de nuestro municipio a lo largo del año que viene. Creemos que en tiempo y forma hemos terminado el presupuesto, y en ello pues tengo que decir que mi compañero Juan Doni ha hecho un esfuerzo extraordinario en aquilatar y ajustar lo que desde el punto de vista económico nos trae el presupuesto, que como se dice, el presupuesto no es que lo que esté reflejado en el presupuesto, y para la redundancia, se vaya a poder cumplir en el 100%, pero de eso se trata, de que se pueda cumplir, porque si no se presupone de una cosa farsa que después al final no se va a refrendar en el hecho práctico del devenir del municipio a lo largo del año. Por tanto, yo, si me permiten, pues tengo que decir que Juan ha hecho un esfuerzo formidable para ajustar la parte económica del ayuntamiento, que es trascendente y fundamental en la vida del pueblo a lo largo de todo el año, y que indudablemente pues el trabajo que ha hecho ha sido formidable en el sentido de que hemos podido de esta forma pues ajustar para que todas las sesiones del ayuntamiento, de todos los organismos municipales, puedan estar bien apoyados para que en la medida de lo posible ningún organismo sufra ni ningún organismo se note deteriorado por falta de dinero. Todo lo contrario, a pesar de las restricciones enormes que tenemos desde Madrid, las restricciones que tenemos del Gobierno de Canarias, las restricciones que tenemos del Cabildo, porque naturalmente los dineros son los que son, y como los ingresos se han mermado, pues es el presupuesto que al final hemos podido aquilatar. Pero tengo en el haber de todo esto, pues tengo que poner por delante la conciencia ciudadana de nuestros vecinos de la Orotava a la hora de colaborar para que el presupuesto, desde ese punto de vista, no se mermara en lo más mínimo. Y esto hay que resaltarlo, porque hay que ver cómo los vecinos, a pesar de los tiempos que corren, son capaces de hacer sacrificios en pagar sus tasas e impuestos al ayuntamiento para que el ayuntamiento les devuelva, con arreglo a ello, pues los servicios que le estamos prestando a todos. Y cuando digo todos los servicios, siempre se habla de servicios sociales. Servicio social es llegar el agua a casa tranquilamente, servicio social es barrer la calle, servicio social es recoger la basura, servicio social es atender a nuestros hijos y nuestros nietos, etcétera, en los colegios, para que esos colegios estén debidamente atendidos desde el trabajo que el ayuntamiento tiene encomendado dentro de los colegios, desde los discapacitados, que también tenemos centros discapacitados que prácticamente es el ayuntamiento que los está atendiendo, y así podemos seguir enumerando. Él, con mayor criterio y mayor precisión, pues lo sabe muchísimo mejor que yo, porque para eso es el que ha elaborado el presupuesto renglón a renglón, que no ha sido fácil. Ha habido que estar ahí haciendo encaje de bolillo, y nunca mejor dicho, para llegar al presupuesto que hoy presentamos y que mañana pues refrendaremos, salvo complicaciones, en el pleno de mañana. Por tanto, yo, aparte de felicitarnos todos a la Navidad y al año que viene, que sea un año, a pesar de todo lo que se habla, que no se habla sino de catástrofe y de tristeza y de historias todos los días, ya casi no me dan ganas de ver nada, porque las 24 horas del día siempre lo mismo, y no hay nadie que dé un ambiente de alegría y de satisfacción y de solvencia por ahí para el mejor vivir de nuestros vecinos. ¿Quién lo iba a decir al cabo de los años que íbamos a estar como hace 50 o 60 años atrás? Yo creo que hace 50 o 60 años atrás, a pesar de todo, con la vida que se llevaba en aquella fecha, a lo mejor era mejor que la de ahora, porque estábamos acostumbrados a aquello y no había otra cosa, pero nos hemos acostumbrado, porque así debe ser en el avance, y de buenas a primeras estamos retrocediendo un montón de años, no 2 días, un montón de años. No obstante, nosotros, desde la mecánica municipal de todos los servicios en general que ofrecemos a nuestros vecinos para el mejor vivir,
no quepa duda que el documento básico y fundamental en lo que se apoya a todo es el presupuesto. Y yo, pues, a Juan, si me permite, públicamente lo tengo que felicitar, porque ha hecho un trabajo extraordinario, lleva 3 meses dándole para atrás y para adelante, de acuerdo con los ingresos o de las previsiones de ingresos que nos vienen de otros organismos para encajar el puzzle. Pues resulta que al final hemos llegado al presupuesto de este año con ciertas anomalías con respecto al del año pasado, porque los ingresos le cuestan para crecer, pero bueno, a pesar de todo, ha hecho un esfuerzo formidable de mentalización y de trabajo y para además, una cosa muy importante, no ir en contra de la normativa de la ley de ajuste y etcétera, etcétera, que el gobierno central nos ha impuesto a todos, que poco más o menos, a poco nos descuidemos, somos todos unos ladrones, que parece que no estamos haciendo con el dinero lo que nos da la gana. Todo eso, si alguno lo ha hecho, pues allá, pero del caso de la Orotava, desde luego, hemos hecho un trabajo exquisito, y eso lo pueden refrendar, aunque no los apoyen los demás partidos, porque lo que está a la vista, como decimos vulgarmente, si me lo permiten, no necesita espejuelos. Y ese es el resultado del presupuesto que ahora a continuación Juan va a exponerle a grandes rasgos de lo que es el documento básico y fundamental de la vida del pueblo a partir de enero del año que viene. Y sin más, pues darle las gracias a todos y le paso la palabra a nuestro concejal de Hacienda, Juan Dani. Normalmente, por lo menos los periodistas siempre de los concejales de Hacienda se quejan porque a veces trasladar los números a que los entienda todo el mundo es un poco difícil. Yo voy a intentarlo. Y entonces, pues, y sumar también el agradecer la felicitación que el alcalde hace, esto es la obligación, porque para eso ha confiado en mi persona para llevar la dirección de la economía municipal, pues extenderla a todos los compañeros que son también las víctimas en la situación actual. O sea, el recorte no solo es cosa de los peluqueros, sino de todos los ciudadanos, yo creo que ahora de Europa, España, Canarias, etcétera, ¿no? Pues yo tengo que decir, comenzando, que el presupuesto que se presenta mañana al Pleno es el segundo de este mandato, mandato 2011-2015, pero es el primero con un escenario económico diferente a todos los demás en la historia, por lo menos de que ya son muchos años los que llevamos aquí, el 30 años ahorita de alcalde y yo también de concejal, y bastantes en el tema de Hacienda, con una normativa que, como es la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es de este año, que ha modificado la Constitución española para poder, o sea que Europa, a través de una normativa europea que nos viene, manda Europa, se ha tenido que modificar la Constitución, y esto es bueno decirlo, porque estamos hablando de la ley, de la madre de las leyes, el artículo 135, el que viene a imponer a las administraciones públicas una serie de medidas que hay que cumplir, con lo cual los ayuntamientos, los cabildos, las diputaciones, el gobierno de España, etcétera, pues los sistemas de control son tan exhaustivos que tenemos muy poco margen de maniobra para actuar. Por ponerle, yo no digo una anécdota, es una opinión personal, pero para ponerles un ejemplo, sepan ustedes, en mi opinión, quienes han tenido la culpa de gran parte de lo que ha ocurrido, por lo menos en España, como es la banca, ahora, según normativa europea y además constitucional, se convierten en los primeros en cobrar. Y digo esto como no es una anécdota, es la realidad. O sea que, aunque parezca una paradoja, los bancos, si el ayuntamiento a final de mes no tiene dinero para la nómina, primero están los bancos. Y si hubiese alguna ayuda de emergencia social que el alcalde tendría que dar, porque a un señor le acaban de cortar la luz y le tiene que dar una ayuda, eso está en 10º lugar, para que veamos la normativa, cómo se presenta en las obligaciones. O sea que lo primero en cobrar, eso para mí es lo más paradójico que existe, por lo menos en mi opinión, es que los que han tenido gran parte de la culpa de llevarnos a esta situación como la banca, ahora son los primeros que se les tiene que pagar. Primero que la nómina, primero que la seguridad social, primero que Hacienda. O sea que eso es, por lo menos desde mi punto de vista, paradójico, ¿no? Independientemente de unos matices, que yo voy a utilizar mucho la palabra homogeneización para un poco entender el por qué bajan los presupuestos, y en nuestro caso el presupuesto que ronda los 34 millones de euros baja casi un 4% con respecto al año anterior,
y es también por aplicar parte de la normativa, porque si no, pues el presupuesto, como se verá después, sube, ¿no? Subiría en todo caso. Un poco con esos matices, el presupuesto que vamos a aprobar viene siendo aproximadamente el mismo que teníamos en el 2004, pero eso no quiere decir que hemos retrocedido 8 años para atrás, sino que las circunstancias son diferentes y a lo mejor ahora el ayuntamiento, pues al no pedir crédito, pues en esa época creo que se pedía unos 3 millones de euros al año, pues hace que el presupuesto sea equivalente al de 2004. El presupuesto, ya no solo que nosotros las medidas de austeridad las aplicamos antes de salir toda esta normativa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en este año, el plan de austeridad aprobado en el 2008, yo creo que fuimos de los primeros ayuntamientos que aprobó un plan de austeridad, el plan de ajuste que tuvimos que aprobar en marzo sin ningún voto en contra de la oposición para el pago a todos los proveedores que se les debía antes del 31 de diciembre de 2011, o sea, es un plan de ajuste que el ayuntamiento, entre otras cosas, pues establece una serie de medidas como el copago en algunos servicios, el no pedir préstamos durante un par de años, puesto que el préstamo que tuvimos que pedir para pagar a proveedores rondaba los 5 millones de euros, y entonces, pues con esas medidas nosotros ya comenzamos de 2008. Como decía, si homogeneizamos, nosotros en los últimos años, porque también nos lo prohíbe la ley, reflejábamos en el presupuesto de ingresos, en los planes de empleo, que parte financia Europa, el Estado, el Gobierno de Canarias, los últimos años nosotros figuraba 900.000 euros de ingresos en los presupuestos. Y tampoco era una locura, aunque la ley ahora te prohíbe a consignar una cantidad que tú no tengas la exactitud de que vas a recibirla con una resolución, o sea que te lo prohíbe tajantemente. Pero independientemente de eso, tampoco lo estábamos haciendo tan mal, aunque las previsiones se ponían. Y como referencia, yo les digo a ustedes que en los últimos 3 años, por ejemplo, en el 2010, que colocamos unos 900.000 euros en ingresos para planes de empleo, liquidamos 855.000. En el 2011, el año siguiente, teníamos una previsión de 900.000 euros y liquidamos 1.200.000, o sea, más de lo que preveíamos. En el 2012, y aquí es donde se ve el cambio de normativa y la caída en picado de la participación del Estado en los planes de empleo, pues en 2 años, como ya ustedes lo habrán podido comprobar y los ciudadanos también, el Estado nos ha recortado más de 170 millones de euros en 2 años. Y no les digo lo que va a pasar para el año que viene, que según las previsiones se nos va a quedar en creo que 10 millones para toda Canarias, con lo cual eso es un poco, si sumamos a esa partida, digo globalmente para entendernos y no entrar pues capítulo por capítulo, que eso tanto a los periodistas como a los televidentes o lectores o oyentes les gusta muy poco. Si de ahí, aparte de esa cantidad que hemos solo consignado, 250.000 euros y no 900 como lo veníamos haciendo, porque eso es lo que está garantizado, de una escuela taller que se viene haciendo en 2 años, si a ese efecto le quitamos el préstamo que el ayuntamiento inicialmente tenía previsto en 2011 de 1,5 millones, que al final no fue de 1,5 millones, sino de 700.000 euros, porque el plan de ajuste lo redujo a menos de la mitad, con esas 2 cantidades nada más, con esas 2 cantidades, si yo colocara, o el grupo de gobierno colocara en los ingresos esas cantidades, no solo el presupuesto sería de menos 3,8%, sino que subiría un 0,8%. Con esto quiero un poco globalmente explicarles de que el motivo de la reducción de nuestro presupuesto no se basa en que los servicios se van a mermar o que vamos a hacer un ERE o que se va a echar gente a la calle, sino que por normativa e imposición, al no poder solicitar créditos porque lo establece el plan de ajuste, y también al no poder contabilizar los planes de empleo, que luego sí vienen, pues se incrementará el presupuesto tanto en ingresos como gastos, porque eso es lo que nos dice la norma, ¿no? Entonces, también un poco viendo el presupuesto de ingresos, y ahí en la columna, que es el capítulo donde mayores son las transferencias corrientes, donde está la participación de los tributos del Estado, de los ingresos del REF y los ingresos del Fondo Canario,
El resto de capítulos, si nos centramos fundamentalmente en el capítulo 1, que son los impuestos, digamos, directos, el incremento que ustedes tienen por ahí y que es de aproximadamente un 11,5%, eso se debe fundamentalmente a dos motivos. Por un lado, el incremento que el Estado hizo a todos los ayuntamientos en el tipo de gravamen del IBI, de la contribución urbana, que en nuestro caso fue del 10% para los años 2012 y 2013, o sea, son 2012 y 2013, en algunos ayuntamientos fue del 25%, era en función a cómo tenías el tipo de gravamen, eso por una parte, y por otra, la disminución que el ayuntamiento ha hecho de la bonificación de los coches más que cumplen, o sea, que tenían más de 25 años, que antes no pagaban. Eso con el plan de ajuste, pues, se ha eliminado, o sea, que ahora pagarían todos los coches, salvo los vehículos que tienen más de 60 años, que viene coincidiendo con los vehículos históricos, o que salen nada más que para exposiciones. En cuanto también al capítulo de impuestos indirectos, que exclusivamente está formado por el impuesto de construcciones, pues vamos a ingresar para el año 2013 lo mismo o menos que cuando nació este impuesto. Y nació cuando entró en vigor la Ley de Haciendas Locales, que fue allá por el año 1999, o sea que cuando nosotros hubo años, en la época de vacas gordas, que ingresábamos por este concepto más de 1,5 millones de euros, o sea que solo en nuestro ayuntamiento. Pero como saben ustedes, la construcción, tanto en este ayuntamiento como en toda y creo que también ha sido una de las culpas de la crisis de España, en comparación con otros países, el monocultivo de la construcción se ha ido a pique en todos los lugares de España. Entonces, también un poco decir que a pesar del recorte o sea, las nuevas medidas, estamos hablando de los ingresos, las nuevas medidas que se establecen como novedad, y estamos intentando, porque el plan de ajuste, ya en su día se presentó, son medidas globales y no se tienen que cumplir una a una, y que tienen una vigencia de 10 años. A lo mejor en un apartado se cumple, en otro no, pero que se tiene que ver globalmente. Y, por ejemplo, pues en este aspecto destacar lo que son los copagos, los precios públicos que el ayuntamiento acordó en las actividades de las cuales no tenemos competencia. No son actividades extraescolares, ayuda a domicilio y los centros de día, pero que estamos planteando la cantidad simbólica de 2 euros mensuales, o sea que no estamos tampoco hablando de una carga en excesiva para la ciudadanía. En cuanto al tema de gastos, también hay una novedad, aparte de la ley de estabilidad presupuestaria, una novedad nueva, que es la regla de gasto, que cuando ya la irán conociendo, es una medida donde le prohíben a las administraciones públicas, el Estado puede tener déficit, los gobiernos autonómicos pueden tener déficit, pero los ayuntamientos, la suma de sus ingresos del año 2013, comparándolos con el año 2012, eliminando el tema de los intereses, no puede crecer el 1,7% para el año 2013, el 1,7% para el año 2014 y el 2% para el año 2015. O sea que ya te prohíben, por mucho que tú quieras, pues mira, vamos a subir los impuestos, o sea que te limitan el techo de gasto, donde tú no puedes crecer por encima de esto. Entonces, bajo esas premisas, lo mismo que comenté antes para el tema de los ingresos, nos vale también para el tema de gastos. O sea que dentro de lo que hablaba, el ingreso de los planes de empleo, pues eso se traduce en el tema de los gastos. Por citar, en los gastos de personal, que aparentemente, si vemos el presupuesto, disminuye en un 13%, si quitamos el peso de los planes de empleo, puesto que, por citar un ejemplo, este año que estamos, hemos contratado con esos planes 72 personas, el año pasado contratamos 172 personas, y el año 2013, si se mantiene, porque yo creo que ya no tiene vuelta atrás, además hemos presentado todos los grupos de la oposición, sobre todo en Canarias, Coalición Canaria, bastantes enmiendas al presupuesto del Gobierno de España y no se aceptó ninguna, la previsión pasa de 40 millones en el presente año a 10 millones para el año que viene. ¿Y eso qué hace?
a mí me sale, pues haciendo una simple regla de 3, que nosotros no podemos contratar a más de 17 personas. Con lo cual, si eso lo tenemos en cuenta, lo mismo que dije en el presupuesto de ingresos, en los gastos de personal, quitando el peso de ese personal, que en teoría no podemos ponerlo porque hasta que no venga la resolución, lo mismo que pasa en ingresos, en gastos tampoco se puede poner, pues nos quedaríamos en el capítulo de personal con una reducción del 2% en vez del, como aparece en el borrador que tienen ustedes, un 13,30, o sea que nos aparecería un 2% de disminución, cuyo reflejo es la amortización de diferentes plazas. Son 5 plazas en funcionarios que se han ido amortizando de jubilaciones y otras 5 plazas en personal laboral, aunque 2 de ellas sean a media jornada. También con el tema de las inversiones, que como se ve, pues es el otro capítulo de gasto que más disminuye o que disminuye gran parte, que aparece un 56%, por ejemplo, un 56% menos. Por eso decía antes que es importante homogeneizar, hacer comparaciones con el año anterior. Si lo deja así a simple vista, pues efectivamente está bien, pero de ahí tenemos que quitar el peso, por una parte, de que no se va a pedir ningún crédito para inversiones y que el año pasado se pidieron al final 700.000 euros, no 1,5 millones como estaba previsto, y también el trasladar la parte que en inversiones, capítulo 6 de las inversiones que el ayuntamiento ha elaborado, que eran también de unos 800.000 euros, para la mejora y el mantenimiento del patrimonio. Esto lo tenemos contratado a través de Canaragua y esto pues supone que si nosotros colocamos en el presupuesto de ingresos, o de gasto, en inversiones, 1,5 millones de préstamos como el año pasado y colocamos los 800.000 euros para la mejora de nuestro patrimonio que tenemos contratado con Canaragua en este caso, entonces en vez de bajar un 56% las inversiones, subirían un 32%. O sea que por eso es conveniente no comparar a secas porque tanta bajada en las inversiones no es real, puesto que las inversiones no se llegaron a hacer las que estaban en el presupuesto porque el plan de ajuste redujo en gran parte las mismas, sino que se hicieron un poco la mitad de lo que estaba previsto. Por eso es un poco señalar y que para el año que viene, pues, dentro de ellas destacar el tema hay una adquisición de una zona verde, la mejora de vías públicas, mejora del entorno del complejo de Mayorazgo, también colaborar con el Cabildo para la finalización de la urbanización Las Viñas, aquí en San Antonio, y por una parte, pues, como usted, al estar comparado con el presupuesto del año 2012, desaparece la financiación del campo La Florida porque ya se ha terminado, y también la consignación para el plan general porque lo vamos a hacer a través del gobierno de Canarias. Y destacar que de los 800 y pico mil euros de las inversiones, los 801.000 euros, todo se financia con recursos propios. O sea que eso también es de valorar, puesto que el ayuntamiento en principio no tiene previsto recurrir a endeudarse con la banca para el año 2013. En cuanto al capítulo 2, que es estamos hablando de gastos, el capítulo de gastos y bienes y servicios de corriente, que como se ve es el que mayor peso tiene en el presupuesto, o sea, estamos hablando de casi un 52% del presupuesto, unos 17,5 millones. Decir que aquí, fundamentalmente, el incremento del mismo se debe, por una parte, al incremento del IGI a partir del 1 de julio de este año del 5 puntos porcentuales al 7% en los servicios y, como comentaba anteriormente, al traspaso de la partida de obras, de mantenimiento de obras, del servicio de obras y mantenimiento que tenemos con Canaragua, que era de 800.000 euros, como dije antes, a este capítulo. O sea, que pasa del capítulo de inversiones al capítulo de gastos bienes corrientes. Por eso se puede entender que hombre, cómo es que crece tanto el capítulo, y más que crece debido fundamentalmente a el traspaso de unas partidas por normativa contable y no por otro motivo, porque no es un capricho que el grupo de gobierno este año quiere hacerlo, porque al ser un servicio de mantenimiento, pues tiene que ir en el capítulo 2 y no en el 6, o sea, en el capítulo de mejora de servicios y no en el de inversiones. Sin embargo,
yo destacaría que, independientemente del esfuerzo y de los recortes y de tal, y que también la lectura, ustedes si lo leen como está en el presupuesto no lo deducen, pero si estudiamos el presupuesto de ingresos y el de gastos sí se puede deducir, y es que las ayudas de emergencia social suben con respecto al año 2012 un 25%, aunque aparentemente tenemos la misma cantidad que el año 2012, en el cual teníamos previsto ingresar 100.000 euros del Gobierno de Canarias, que no llegaron. Entonces realmente no se ingresaron los 400.000 euros que teníamos previsto en el año 2012, se ingresó un 25% menos, con lo cual en el ejercicio 2013 la financiación de las ayudas de emergencia social son todas con recursos municipales. Por tanto, al no tener previsto ningún ingreso de fuera, el incremento en esta partida con los recursos propios es de un 25%. Al igual que ocurre con las escuelas infantiles. Nosotros teníamos previsto ingresar 120.000 euros el año pasado, en el año 2012 no vinieron. El año que viene, de 30.000 euros que el ayuntamiento ponía en los presupuestos, vamos a poner 100.000 euros, tanto para la escuela infantil de Mayorazgo como para la nueva que pretendemos abrir en la Candelaria del Lomo. Y eso supone un incremento en los recursos propios del ayuntamiento de más del 33% con respecto al año 2012. Por eso conviene aclarar estos matices, porque si leemos el presupuesto da la sensación que no solo incrementamos, sino que se reduce. Pasa que no se puede contar en la teoría de los presupuestos, pues con lo que no tenemos no se puede contar. También destacar que en la época que estamos y que muchos ayuntamientos, y de esto lo que hablábamos antes de las novedades que ustedes tienen en la documentación que le hemos entregado, y que son novedades estrictas de este año, como es el tema del superávit o el déficit de los ayuntamientos, que antes pasaba desapercibido, o el remanente de tesorería que los ayuntamientos podíamos utilizar para incrementar gastos. Eso ya es historia. O sea, si un ayuntamiento no liquida el presupuesto con superávit, automáticamente hablo en este caso del año 2012, en el primer mes el interventor tiene que hacer un informe de reequilibrarlo, con lo cual lo primero que saltan pues son las subvenciones, como ocurre en muchos ayuntamientos que no pueden dar subvenciones porque liquidan el presupuesto con déficit. Y otra historia es que lo mismo que dije de entrada con la banca, o sea que si tienes superávit, obligatoriamente por ley lo tienes que dedicar a bajar la deuda con la banca y no se puede destinar a otro tipo de cosas. Vuelvo a decir que paradójicamente es así, pero es normativa europea y constitucional, o sea que no estamos hablando de una ley que se inventó el Gobierno de Canarias o el Gobierno del Estado, o sea que estamos hablando de tal. Pero a pesar de todo eso, mantenemos las subvenciones, incrementamos las becas, o sea, todos los clubes deportivos, las becas, que crecen un 5%, yo creo que donde único crecen las becas es aquí, y por tanto, algunas partidas que también, pues, como es la ayuda de AEA y el tema de protección de animales, cambian de capítulo, pero eso es un tema de tema contable. Como se puede observar, al igual que pasaba en el ejercicio 2012, pues este presupuesto viene marcado o enfocado más a las personas que a las cosas, porque nosotros lo material pues se traduce en inversiones. Como no podemos endeudarnos porque nos lo prohíbe la norma, pues nos tenemos que dedicar a prestar los servicios a las personas. Y si vemos un poco los capítulos destinados a los temas de servicios básicos, actuaciones y promoción social y los bienes públicos de carácter preferente, superan en el presupuesto más de un 70% del mismo. También pues se ha hecho un presupuesto, como siempre en los últimos años, yo que recuerde ya son muchos años en mi etapa de responsable de Hacienda, que recuerde, nunca hemos liquidado el presupuesto con un remanente negativo, que eso es muy difícil en estos tiempos, y que yo auguro que el remanente, aunque no se puede utilizar ya como antes para incrementar en más gastos el año siguiente, pero siempre es mejor liquidar con un remanente positivo que negativo, porque si no, pues te obligan a cumplir una serie de medidas que te intervienen desde Madrid y tal. Bueno, pues como decía el año pasado, pues sigue este presupuesto, por desgracia, porque no satisfa
cuándo se va a salir de esta crisis. Yo, sinceramente, no soy capaz de decir cuándo. Hablan de que si el año 2014, 2015, pero si seguimos en recesión, hasta que la economía no crezca, es difícil salir de esta crisis. También seguramente, y me gustaría resaltarlo, si vemos en el capítulo 2, que es el mayor que el ayuntamiento, el mayor de la columna donde más gastamos, ahí el ayuntamiento la mayor parte de los servicios pues los tiene externalizados. Hablando de la recogida de basura, la limpieza viaria, la limpieza de edificios, parques y jardines, agua y saneamiento, alumbrado público, ayuda a domicilio, seguridad, la recaudación, el servicio de obras y mantenimiento, actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Todo eso pues hace que estamos rondando los 13 millones de euros que cuestan todos estos servicios que el ayuntamiento tiene externalizados. Seguramente por parte de algunos grupos de la oposición, pues nos van a decir que tenemos muchos servicios privatizados y que las empresas se están llevando el dinero. Decirles que todos estos servicios cuestan 13 millones de euros y que en todos estos servicios que nombré antes hay más de 300 personas contratadas que hacen conjuntamente con la nómina del ayuntamiento, del personal de tanto laboral como funcionario, que estamos sobre los 170, en la plantilla. Bueno, no hay ninguna empresa en el municipio, por desgracia, porque antes la había, que tenga pues más personal que nosotros, ¿no? Después, pues, como también es importante, lo comentaba antes, los ingresos, un tema que también decíamos el año pasado, los pagos son fijos y no los puedes cambiar. Y realmente, y ahora encima tienes que cumplir una ley que es la ley de morosidad y que hay que pagar a 40 días. Y los ingresos, pues, por desgracia, no se dan los mismos. O sea, porque, por citar un ejemplo, para el año que viene, y dicho sea de paso, lo recuerdo desde aquí, aunque ya el plazo terminó para solicitarlo, por ejemplo, los vecinos de La Orotava y los que están en los ayuntamientos que están en el consorcio pueden pagar el IBI de forma fraccionada durante un periodo hasta de 10 veces. O sea que claro, ¿esto qué significa? Que la liquidez de los ayuntamientos pues lo vamos a pasar un poco peor. Si a esto también pues hay que sumarle todos los ingresos que el ayuntamiento ha recibido y que tiene que devolver porque la recaudación ha bajado tanto en la parte del Estado, que son la participación en los tributos del Estado, que le debemos aproximadamente 1,5 millones de euros y que ahí sí nos han concedido un aplazamiento de 10 años, nos quedan 9, y en la liquidación negativa de los tributos del REF, del régimen económico y fiscal de Canarias, que se recibe a través de los cabildos, fundamentalmente el IGI, pues para el año que viene nos quitan 230.000 euros, que es la liquidación negativa del 2009, o sea que es dinero que el ayuntamiento ha recibido de más y que ahora pues tenemos que devolverlo, y todo eso hace pues que sea difícil de encajar con todo eso y situarnos ingresos, servicio, como digo yo, de 2013 con ingresos del 2000, o sea que como es la frase que yo vengo repitiendo hace muchos años, pero que no sé si me la han copiado, que tampoco es mía, que el objetivo es hacer más con menos, y ahora parece que es lo que está de moda, que no podemos hacer otra cosa sino hacer más con menos. También es recordarles, y es importante, que los vecinos pues que nos ven, que nos escuchan o que nos leen, es que los servicios que presta el ayuntamiento y que por ley también te obliga a que se autofinancie, por lo cual se cobran tasas, tienen un déficit de casi 2,5 millones en lo que se tiene el ayuntamiento que encajarlo pues con impuestos o con otro tipo de ingresos que podían ir a otros menesteres. Sin embargo, pues tenemos que cubrir esos déficits, y que pues recordar que para el año 2013 todos los impuestos se han congelado. O sea, los impuestos, hablo de la contribución urbana, impuestos de vehículos, para el año siguiente se han congelado, y las tasas que ya se aprobaron en pleno pasado, se incrementó el agua un 2,1 y el resto de servicios un 2,7, que es muy por abajo de lo que es lo que es el IPC entiende. O sea, se ha publicado para el año 2013, o sea que está muy por abajo del IPC. En líneas generales, para no entrar en lo que es la memoria, que creo que ustedes tienen copia, o nuestra responsable de prensa se lo ha hecho llegar, para no entrar en capítulos uno por uno, eso es un poco las líneas generales del presupuesto 2013, destacando
sobre todo el que si quitamos el peso de las partidas que ya comenté antes, pues no solo disminuye, sino que crece. Y por otra parte, pues la deuda pública, que como se observa, que está formada por los capítulos 3, que son yo le llamo la hipoteca, el capítulo 3, que son los intereses, y el capítulo 9, que es la devolución de capital, lo mismo que cualquier vecino cuando tiene una hipoteca, y nosotros, en este caso, pues ronda los 3 millones de euros que tenemos que devolver entre intereses y capital, pero que esto es, como siempre me gusta decir a mí, el ayuntamiento es una empresa pública que se dedica a prestar bienes y servicios, que si lo sumamos los dos, pues es la calidad de vida que el ayuntamiento pues tiene que dedicar a sus ciudadanos, y que, pues por poner un ejemplo último, reciente, se inauguró hace pues 2 semanas el campo de la Florida, y ahora a lo mejor nosotros tenemos que pagar en 10 años el préstamo que tuvimos que pedir para pagar parte de sus obras, pero los vecinos tienen la llave para disfrutar desde el año 0, o sea, con lo cual, que aunque aparentemente parezca que el ayuntamiento tiene que pagar 3 millones al año, es la devolución de la hipoteca de una casa que los vecinos vienen disfrutando desde hace 10 años. O sea, por poner un símil con la hipoteca de nuestras casas, los que tenemos la suerte de poder seguirla pagando. Porque, pues muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, o si no han entendido nada, entonces lo siento, pero espero que algo por lo menos se haya entendido, sobre todo a los ciudadanos que nos ven, nos leen o nos escuchan. Los servicios sociales los escribimos a la gente que no tiene para comer. No es eso así. Esas son las personas, desgraciadamente, que se han quedado poco menos que al garete, porque estaban trabajando y se han quedado en el paro se les acaba, y ahora ¿qué vamos a hacer con ellos? Servicios sociales son muchas cosas. Si nosotros no atendemos a los colegios, eso forma parte de los servicios sociales. Esos niños y esos jóvenes también los tienes que atender. ¿Por qué? Porque es la pieza clave del desarrollo de nuestro pueblo desde el momento que están estudiando en el colegio a ejercer su actividad el día de mañana. Para mí eso es lo más importante de servicios sociales en un pueblo. Pero al lado de eso, porque si la población tú no la instruyes para que el día de mañana sean hombres y mujeres de bien, no hemos adelantado nada. Evidentemente tenemos que llenar la barriga todos los días, eso es incuestionable. Pero para mí llenar la barriga todos los días no es como ahora, que se están haciendo cola o se están recaudando comidas ahí para mantener durante unos días, porque no da para más, a determinado grupo de personas, que para mí es de una tristeza enorme. Y yo, como en mi juventud y en mi niñez conocía a los alrededores de aquí donde yo vivía, las colas de personas que iban a recoger la limosna en casa de los señoritos, para que después le dieran 2 perras de aluminio de aquella fecha, no le daban más. Que ahora, poco más o menos, estamos haciendo exactamente lo mismo, con colas para ir a recoger comida para poner llenar la barriga 2 o 3 días, porque no da para más tampoco. Con lo cual, vaya adelanto tenemos en pleno siglo XXI, cuando tenemos los móviles, cuando tenemos los ordenadores y todo, hay un montón de asuntos, y sin embargo no tenemos para llenar la barriga. Pero servicios sociales también es este tema de los colegios. Y si los colegios los atendemos como los niños se merecen, y que así de esa forma los profesores tienen la capacidad de poderles atender y poderles enseñar. Yo siempre digo que el magisterio es la carrera más importante de la vida, más que otras, porque es enseñar al que no sabe. Y yo, como fui profesor también durante un montón de años, puedo con conocimiento de causa hablar, no en el colegio de primaria, pero sí en la escuela de aparejadores. Pero también el servicio social es tener una sanidad pública en condiciones. Hay que atender los servicios sociales desde la sanidad, pero no la sanidad solamente en el que va al hospital para operarse o ya sea quimioterapia o cosas por el estilo, fundamentalísima. Y yo tengo un embute con el cuento este de los hospitales tremendo, ¿no? Porque me criticaron en su día cuando se establecieron los ambulatorios por el resto del municipio, que por qué en un sitio y por qué no en el otro, pero al final todos están funcionando y los vecinos todos van a esos centros que casualmente los médicos le están atendiendo desde sus posibilidades lo mejor que pueden y saben.
Y para mí eso es sagrado también, porque tener una buena sanidad y tener una buena educación es básico en el funcionamiento de las personas, desde los niños que nacen hasta que nos vamos para el cementerio, porque de ese viaje tampoco se escapa nadie. Pero al lado de eso, si yo tengo una buena sanidad pública, como es tener el saneamiento del pueblo en condiciones, como es la recogida de residuos sólidos, no ver basura tirada por ningún sitio, que las calles estén limpias, que los parques y jardines estén en condiciones para que nuestros niños y nosotros mismos vayan a disfrutar de ellos en condiciones, eso también son servicios sociales. El tener un agua como tiene la Orotava hoy, en perfecto estado de revista, donde casualmente, donde menos gente se enferma por problemas de contaminación de agua, es la Orotava. Eso para mí es algo fundamental, como alcalde y como vecino, o si quieren como vecino y como alcalde, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque eso representa tener una salubridad pública excelente. El que yo vaya al chorro del fregadero de mi casa y tomo un vaso de agua y me lo tomo y no tengo que ir a tomar un agua embotellada, si menospreciar el agua embotellada naturalmente, eso no tiene precio. Y eso cuesta dinero. El tener otros centros añadidos a la educación, como puede ser la escuela de música. La mejor escuela de música de las Islas Canarias es la escuela de música de la Orotava. Y ya no es solamente la escuela de música para el aprendizaje del instrumento musical, sino ahí está la escuela de folclore, ahí está la escuela de danza. Todos esos servicios forman parte de la educación de nuestra gente. Y esa educación no se puede mermar porque forma parte del mejor vivir de nuestros ciudadanos. Porque eso, que parece que es un gasto, porque esos niños, eso representa el día de mañana un concepto educativo de convivencia social extraordinario. El tener una biblioteca pública abierta prácticamente ya a las 24 horas del día, ese es otro servicio social que se le da a muchísimas personas que por razones diversas tienen que recurrir a la biblioteca pública. Y ahí está, eso cuesta también dinero. El tener una banda de música, que para mí es la joya de la corona, de la forma que la tenemos nosotros y que la estamos atendiendo de la mejor manera que podemos y sabemos, porque las necesidades son importantes, donde tiene un grupo de músicos de casi 400 personas y 100 tocando en la calle. No hay banda de música en Canarias que se permita ese lujo. Para mí, la mejor banda de música de las Islas Canarias, sin menospreciar ninguna. Y así les puedo seguir comentando muchos otros servicios. La ayuda a los discapacitados. En la Orotava están todos los centros de discapacidad que pueda tener un pueblo, desde los disminuidos físicos profundos, como es el centro de Risco Caído, como es Apronte, como es el centro ocupacional de Chasna, como puede ser el centro de sensoriales, o Apanate, o yo qué sé, cuántos más hay por ahí, o los centros de mayores, Esos centros de mayores también es un servicio social importante, porque esas personas mayores que ya están jubiladas y que necesitan también esas atenciones en esa edad, pues tenemos centros sociales en todos los barrios del municipio. Eso también cuesta mantenerlo, y eso forma parte de los servicios sociales. Esas personas para mí me merecen el mayor de los respetos, que después de trabajar una vida entera, como he dicho yo, batiéndose el lomo, para poder llegar a donde han llegado y atención a sus familiares y tal, eso también forma parte de los servicios sociales. A veces confundimos los servicios sociales con la gente que tenemos que echarle el plato de potaje porque si no se mueren de hambre. Por supuesto, eso es fundamentalísimo, pero es que está todo lo demás alrededor. Por tanto, el concepto de servicios sociales es de un capítulo importante, básico, en el vivir de los ciudadanos de todo el pueblo de la Orotava, en este caso en el municipio donde estamos. Pero se habla mucho de fiestas. Las fiestas nuestras no es un despilfarro. La fiesta nuestra forma parte del quehacer de nuestros vecinos. Y eso cuesta dinero. No se puede menospreciar lo que es las fiestas patronales de la Orotava dedicadas al Corpus y San Isidro, por ejemplo. Eso cuesta mucho dinero, mantener ese estatus que se ha dado en hacer desde hace muchísimos años. No es un tema que no lo hemos inventado nosotros en los últimos tiempos. Eso viene de viejo.
Y a todas esas personas, todos esos servicios también cuestan dinero. Si queremos tener un nivel de imagen a lo que es nuestro pueblo, porque también eso forma parte de la educación y la cultura. La cultura es básica también en el devenir social de un pueblo. No podemos tener 4 cosas y lo demás todo tirado. No, señor. Casco y barrio. Porque siempre hablamos del casco como si estuviera aquí en los alrededores del ayuntamiento donde menos gente vive. Todo un barrio como La Perdoma, que tiene 6.000 habitantes, lo tienes que atender. Tiene más habitantes que cualquier pueblo por ahí con ayuntamiento. O La Florida. Esas instalaciones deportivas también hay que atenderlas. Forman parte del devenir social del pueblo, porque ahí están nuestros hijos, ahí están nuestras hijas, en esas instalaciones deportivas que tenemos por doquier, para desarrollar toda una infraestructura que es el vivir de nuestra gente hoy. Y por eso, tengo que decirlo a boca llena, yo tengo que felicitar a Juan, que en los tiempos que vivimos, haber podido desarrollar este presupuesto que para el año que viene, que como bien él dice, casualmente podemos atender o vamos a poder atender a todos esos servicios como otros pueblos no lo pueden atender. Y aquí no hace falta caminar mucho en los alrededores. Hemos aquilatado el presupuesto lo suficiente para que todos esos servicios en general, que yo los llamo en general servicios sociales, puedan hacer que nuestro pueblo tenga esa calidad de vida que nuestros vecinos se impusieron hace ya muchos años. Ya muchos desgraciadamente ya no están con nosotros. Hoy mismo, por ejemplo, tendremos un entierro en Aguamansa de otra persona que luchó denodadamente por conseguir que su pueblo saliera para adelante. Cuando lo notaba años pasados, ni teníamos luz, ni teníamos agua, ni teníamos colegios, ni teníamos locales sociales, ni teníamos, los caminos eran barrancos, no teníamos agua a presión en casa. Podemos hablar largo y tendido sobre todo eso. Eso se resume a hoy, al presupuesto de hoy, para el año que viene. Y como nosotros hemos sido siempre, no como en otros lugares, o etcétera, no nos pueden achacar de despilfarradores del presupuesto. No, señor, lo que hemos hecho ha sido en beneficio de nuestros vecinos, en términos generales. Tanto lo que nos votan como lo que no nos votan, porque al final el pueblo entero es el que se va a beneficiar de ese presupuesto que don Juan Doní ha presentado hoy. Y eso tiene un valor incalculable y que cada uno lo mire como le dé la gana, me da igual. Porque los resultados son los 34 años que yo llevo dentro del ayuntamiento, que no son 2 días. Y empecé el año 79 siendo concejal de Hacienda. Fíjate tú cómo ha ido cambiando la movida en todos estos años, cuando el presupuesto de este ayuntamiento del año 79, prorrogado del año 78, eran 128 millones de pesetas. No daba ni pa' pipa. Por tanto, queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Tenemos la Junta de Portavoces. Y me van a aprovechar, si no le importa, a través de los medios informativos, por felicitar a todo nuestro pueblo, porque no quepa duda que este documento que se va a aprobar mañana va a ser un documento importante, cuando otros ayuntamientos no saben ni cuándo lo van a aprobar, y no me duele en prenda. Y desearles a todos por una feliz Navidad, a los medios informativos, darles las gracias una vez más por estar con nosotros. Y que el año que viene sea un año venturoso, como se dice, no un año, vamos a ver, no, hay que darle fe, esperanza y animosidad a nuestra sociedad, que buena falta le hace. Sociales, por ejemplo, pero es lo mismo, pero aquí mantenemos lo mismo, pero con recursos propios municipales, con lo cual el año pasado esta partida hay 100 millones que no vinieron y se mantiene lo mismo sin venir, con lo cual estamos hablando de un incremento. O sea, en el programa, y dije bien, aproximadamente 2 millones de euros, 1.933.000, lo que gasta el ayuntamiento en servicios sociales, sin recibir ni un duro, ni un céntimo, ni un euro del Estado para el tema del plan concertado, que antes era el 33%.